Hola, muy buenos días. Yo vengo a hablarles sobre el trastorno de atracón. El trastorno de atracón es un trastorno de la conducta alimentaria en la que la persona experimenta episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos. También se dice de que acompañados por una profunda sensación de pérdida de control, durante estos episodios la persona come mucho más rápido de lo normal. A diferencia de la bulimia, en el trastorno por atracón no existen lo que son las conductas compensatorias, como los vómitos o uso de laxantes. Este trastorno, mejor dicho, no se trata solo de la comida, sino que también se trata de la relación emocional que la persona tiene con ella. En este caso, mis compañeros realizamos la entrevista al especialista Joana Alfaro de la Clínica Centro de Bienestar Integral del Departamento de San Miguel. A continuación, quedarán con más detalles sobre este tema a tratar con la especialista Joana Alfaro. Para iniciar con los resultados, pues estaré tocando los que son estos aspectos. De acuerdo a la definición, pues la psicóloga nos aclaraba de que no solo se trata simplemente de comer de más ocasionalmente, sino que también existe como una pérdida de control al comer que ocurre de forma repetitiva. Además que el atracón se da de un periodo de corto tiempo y que aproximadamente de 2 horas y se acompañan de algunas emociones negativas que afectan la vida de la persona. También abordábamos un poco sobre las posibles causas y ella nos comentaba que entre las causas más frecuentes se mencionan lo que es la baja de autoestima, la presión social que está relacionada también con la apariencia física y posiblemente algunos antecedentes familiares que no siempre se reconocen. También señala que intervienen algunos factores biológicos como algunas alteraciones en algunos neurotransmisores que están relacionadas con el placer y la regulación emocional, y especialmente pues nos comentaba que ese neurotransmisor pues es la dopamina. También abordábamos un poco sobre si existen algunos signos y señales para poder identificar, y ella abordaba de que sí existen algunos indicadores visibles, ya que la persona pues puede comer en exceso aun si la persona no tiene hambre, o incluso también esconder comida en su habitación o preferir comer de manera aislada por vergüenza. También mencionaba que se observan cambios en el comportamiento, como lo que es ansiedad o irritabilidad antes y después de comer. Y también mencionaba de que de acuerdo a la población afectada, pues mencionaba que este trastorno puede aparecer en cualquier edad. Sin embargo, se identifica con mayor frecuencia en adultos jóvenes y adultos de mediana edad. Pero aún así también pueden presentarse en adolescentes o niños que muestran algunas señales tempranas. Ya pueden ser relacionadas con aislamiento y el consumo de algunos alimentos. También nosotros consultábamos si existían algunas consecuencias físicas y en la entrevista, y pues ella nos mencionaba que sí, que pueden haber consecuencias en el insomnio, también puede haber algunas consecuencias como es la obesidad, hipertensión, diabetes, entre otras más. También preguntábamos si existen consecuencias psicológicas también, y ella nos mencionaba que sí, que algunas consecuencias pueden ser lo que es la ansiedad, la depresión, culpa y vergüenza, y también en algunos casos ya extremadamente pues pueden presentarse lo que son conductas suicidas en algunos casos graves. Buenas, en esta oportunidad me gustaría hablar algo que me pareció interesante en la entrevista realizada con la licenciada. Una de las preguntas que nosotros le hacíamos a la licenciada es que si los pacientes muestran señales o algunas señales tempranas que ellos pueden presentar, y lo que la licenciada nos responde es de que sí, hay señales como por ejemplo de que una persona en el periodo de tiempo de 2 horas come todo lo de un día. O otra señal que se puede interpretar también es de que una persona puede comer pero aún sin tener hambre. Asimismo, le consultábamos también de que si los niños o adolescentes presentan como un tipo de señal pero temprana, y pues ella nos menciona de que sí, un tipo de señal temprana que los adolescentes
o los niños pueden llegar a desarrollar es de que esconden la comida o se encierran en sus habitaciones. También algo más que nos mencionó es de que se aíslan, suelen aislarse siempre como porque saben de que son conscientes de que están comiendo de una manera desorganizada. Una pregunta personal de que me surgió también es de que si estos pacientes presentan algún tipo de mecanismo de defensa, a lo que la licenciada nos responde de que sí, de que los pacientes muestran un mecanismo de defensa muy claro, de que es que siempre suelen estar a la defensiva. Y también aprendí de que los pacientes que presentan este tipo de trastorno alimenticio es por una inestabilidad emocional. Continuando con las preguntas de la entrevista realizada a la licenciada, las siguientes preguntas son: ¿cómo se puede distinguir entre un episodio ocasional de sobrealimentación y un verdadero trastorno de atracón desde el punto de vista clínico? La licenciada explicó que el atracón clínico es recurrente, ocurrente al menos una vez por semana durante 3 meses seguidos y no depende de un evento especial. En cambio, la sobrealimentación ocasional sucede en situaciones específicas como una fiesta y no se repite de manera constante. La siguiente pregunta es ¿cómo se aborda el tratamiento cuando el paciente ha normalizado el atracón como parte de su rutina diaria? El primer paso es que el paciente reconozca el problema. Sin esa aceptación, el psicólogo no puede avanzar. Cuando la persona admite que necesita ayuda y pone voluntad propia, se puede iniciar un proceso psicoterapéutico con mayores resultados. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de lenguaje o actitudes deberían de evitarse al hablar con una persona que vive con este trastorno? Es importante evitar juzgar o señalar. No se puede tratar de cuestionar como un ¿por qué lo haces?, sino de practicar la escucha activa y la empatía. Muchas veces lo que las personas necesitan es sentirse comprendidas y acompañadas, más que recibir un consejo inmediato. La siguiente pregunta es: ¿qué señales indican que un paciente está listo para avanzar hacia una fase de mantenimiento de su tratamiento? Se observa un cambio en los hábitos de alimentación, reducción de comidas chatarra y un entorno más ordenado, incluso en su espacio personal. También mayor estabilización emocional. En este punto las personas pueden espaciarse, aunque siempre se mantienen herramientas de apoyo. La siguiente pregunta es: ¿cómo influye el acceso económico y social a alimentos saludables y en el tratamiento del trastorno por atracón? El acceso a alimentos saludables incluye mucho. Muchas personas no tienen los recursos para sostener una dieta adecuada, lo que impide o limita los avances. Por eso, además de la terapia, es necesario reconocer que existen eventos sociales y económicos que impactan a la recuperación de los pacientes. Gracias. En este caso voy a hablar de los principales resultados. En este caso, la especialista nos mencionaba que el trastorno por atracón puede estar conectado con experiencias dolorosas de la infancia, especialmente cuando hubo castigos, presión para comer o falta de afecto. En la entrevista ella nos mencionaba un caso, que en el caso mencionado es que el paciente fue obligado a comer y castigado físicamente si no lo hacía. Esto creó más bien una relación dañina con la comida desde muy pequeño. Fue un ejemplo que nos dio la especialista, y también la especialista nos menciona que no siempre es fácil que la persona reconozca que el problema no es la comida, sino que también lo emocional. Ella mencionaba que los vacíos, los duelos no resueltos, el abandono, incluso también los traumas como abuso sexual. En la entrevista también nos dice que durante el atracón la persona suele buscar lo que es alivio emocional, consuelo o llenar un vacío. La especialista nos dice que no existe una sola causa del trastorno, sino que se trata de una combinación de historial personal y predisposición, y también de experiencias traumáticas. Muy buenas tardes. Como ya nos explicó la licenciada Joana Alfaro,
El trastorno por atracones radica en la ingesta excesiva de alimentos hasta quedar desagradablemente lleno. El paciente que padece este tipo de trastorno ya perdió la vergüenza, ya perdió el remordimiento, ya perdió la culpa del por qué ingiere bastante alimentos. El paciente muestra aquellos síntomas también de que cuando él se siente un poco dañado porque le dice que come bastante, esta persona guarda sus alimentos. Puede ser bajo su cama, puede ser en el closet o puede ser en cualquier otro lugar en el cual él identifique que nadie le va a tocar esos alimentos. Incluso quizá después de haber almorzado bastante, de haber tomado una merienda o un refrigerio y después de consumir su cena en la noche, esta persona aún sigue comiendo. La licenciada Alfaro nos respondía una de las preguntas que son bastante importantes: los criterios sobre la obesidad y el trastorno de atracones. Esa duda nos surgió ya que nosotros asumíamos que tenían un poco de similitud. Sin embargo, la obesidad es una enfermedad como tal, una enfermedad que aunque la persona coma bastante, no depende en sí si engorda mucho. En cambio, el trastorno por atracones es un trastorno psicológico que está y que influye bastante en nuestro cerebro y por ende también nuestras emociones influyen bastante en él. Entonces el trastorno por atracones radica, a diferencia de la obesidad, en esas ganas, en esa voluntad de seguir aún comiendo más. La licenciada Joana Alfaro nos decía que la comorbilidad de este trastorno puede radicar bastante también a generar diabetes, a generar problemas de hipertensión, y eso es de tener muy en cuenta que también este trastorno de atracones, por el hecho que no solo es un trastorno emocional y que influye la parte emocional del paciente, sino que también nuestra salud también puede perjudicar ciertas áreas y ciertas situaciones, o mejor dicho, puede causar enfermedades que nos pueden hacer daño a futuro. Entonces, esta ha sido nuestra participación. Gracias.